Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar transmitiendo una vez más desde casa. Aquí estamos listos para aprender un poco más de la palabra del Señor este día y queremos compartir esta palabra con ustedes, este mini estudio se puede decir, ¿verdad? Cápsulas, y espero que estas perlas, amados hermanos, ustedes las atesoren en su corazón, amén. Esta semilla que un día dé fruto en sus corazones y sea de bendición para otros. Soy su servidor José Ramírez y esta noche estamos transmitiendo desde casa, desde la ciudad de Yuba City, y es un placer, amén, estar compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar y que sea el Señor el que nos hable en esta tarde y sea Él usando mi vida, amén. Padre, te doy gracias esta hermosa noche por tu presencia, por tu bondad, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Padre, esta hermosa noche nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Queremos que tú te agrades de todo lo que vamos a hacer en esta noche, Padre. Y queremos limpiarnos, Padre, de todo aquello que no te agrada, de toda acusación, Padre, del enemigo. En el nombre de Jesús la reprendemos. Padre, toda mala conciencia sea quitada, sea limpiada, Padre, en el nombre de Jesús. Purifícanos cada día más y más, Padre. En el nombre de Jesús queremos agradarte en todo tiempo, en todo momento, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. Padre, síguenos inquietando a buscar de ti, a amarte más, a adorarte más. Pon espíritu de oración, espíritu de adoración en nosotros, Señor. Que te busquemos hoy más que nunca, Padre, porque estamos en tiempos difíciles, pero tú estás con nosotros y tú vas delante de nosotros, Señor. En esta hora ponemos este estudio en tus manos. Seas tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús, que pueda hallar gracia delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, usa mi vida, usa mis labios, usa todo mi ser, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados, que nos ven por las redes sociales y los que un día se van a conectar, amén. Esperemos que sea de bendición para ustedes y seguimos aprendiendo. Ustedes saben que la palabra de Dios nunca se termina de aprender, siempre hay algo nuevo, amén, siempre hay revelación, hay miel, amén. Así es que estemos atentos porque Dios quiere hablarnos todos los días, amén. El problema es que ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios a diario, amén. Yo quiero que Él me hable y que me dé instrucciones, amén, para cómo continuar en este camino que es de mucha bendición y poder perseverar y llegar a la meta, amén. Aquí, gracias a Dios, vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Nuestro segmento, quiero recordarle que se llama Como Flechas, y estamos hablando un poco también de cómo ser o cómo pasar de oyente a amigos, amén. Y son escalones, son peldaños, amados hermanos, que debemos de escalar o de avanzar, amén, para poder crecer y ser de bendición para otros, amén. Así es que nuestro segmento es Como Flechas. Y gracias a Dios por este tiempo. Estamos acompañados de un delicioso café, amados hermanos. Con permiso. Amén. Gloria a Dios. Decía un hermano, sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tiene sentido el humor el hermano. Amén. Así es que vamos a avanzar. Quiero recordarles que el segmento es Como Flechas y cada uno somos o debemos ser flechas en la aljaba de Dios. Pero para llegar a ser flecha en la aljaba de Dios hay un proceso. Usted sabe que las flechas tienen su propósito, tienen su fin, amén. Y el arquero es el que
¿verdad? Las usa de acuerdo a la necesidad, amén. Y Él es Él sabe dónde las va a enviar, amén. Y ese arquero puede ser Dios o pueden ser tus líderes, amén. Porque recuerde que en cada área de la iglesia, algunas iglesias tienen más áreas que otros para poder avanzar. Esto no es porque, mire, oh, fulano me cae bien, porque es hijo del pastor, lo vamos a promover, lo vamos a mandar a otra área. Mira, esto no es así, sino que son tratos de Dios, amén. Y Dios a través de los siervos, a través de los líderes, ¿verdad? Que ya están formados, nos forman a nosotros para poder avanzar. Y acuérdense que todos necesitamos que nos echen el hombro, que nos den una mano, ¿verdad? Y nos digan, ¿sabes qué? Dios me mostró esto de ti, Dios te va a usar en esto, así, pero tienes que pasar por esta área, amén. Y así es como vamos creciendo. Acuérdense que todos somos parte del cuerpo de Cristo y debemos crecer, amén. Debemos de estar unidos, amén, por las coyunturas, amén. Y así poder funcionar como Dios quiere, amén. Así que no sé qué tipo de flecha seas tú, porque hay varios tipos de flechas. Vamos a continuar, amados. Quiero iniciar con este precioso versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 50, verso 4. Amén. El Señor dice, Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Creo que se lo voy a leer una vez más. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Fíjese que quiero comentarle esto que me sucedió a mí en caminar. Lo acepté a Cristo en el año 86, amén, 86, 87, ¿verdad? Estaba entre la edad de 18 y 19 años, es una edad muy difícil, así que usted póngale pluma, ¿verdad? Y ahí calcule la edad mía, amén. Entonces, en este caminar he tenido más de 10 pastores en mi caminar. Y no es que, mire, no me malinterprete, porque no es que me haya gustado andar de iglesia en iglesia, de allá y para acá, no. Dios tuvo propósitos con mi vida y me enseñó muchas cosas. Pero algo que quiero recalcar, Dios bendiga a los ministros, a los pastores que puso en mi camino, ¿verdad? Que de una forma me formaron, ¿verdad? De alguna otra forma, pero fueron contaditos con los dedos, amén, los que se dedicaron el tiempo para decirte, mira, esto es por esto y esto y esto, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo hoy día nosotros. Fíjese que, como le decía, para llegar de oyentes a amigos es un proceso, ¿verdad? Y ese proceso no muchos pastores lo explican o te dan clase, enseñanza, ¿verdad? Entonces necesitamos este tipo de palabra, por muy sencilla que sea, pero son bases, son básicas en nuestro caminar, en nuestro crecimiento. Amén. Y como le decía, iniciamos de oyentes, creyentes, de ahí subimos a discípulos, de ahí a siervos, hasta llegar a ser amigos de Dios. Dando una de las enseñanzas con los hermanos que se congregan con nosotros, fíjese que nos llevamos la sorpresa. Una hermana dice, ¿sabéis qué, hermano? Hablando de doctrina básica, esto nunca me lo habían enseñado a mí. Y son cristianos ya de 20 años, hermanos, 20, 30 años en el caminar. Dice, esto nunca me lo enseñaron a mí. Amén. Y a mí me sucedió lo mismo también, ¿verdad? Hasta que un hermano, y permítame bendecir al hermano, ¿verdad? Quiero decir su nombre, hermano Caleb Andrade y su esposa. Ellos estuvieron viniendo a casa, aquí a la casa. Ellos viven en Sacramento y venían hasta aquí a darnos doctrina básica por un año. Fíjese, por un año ellos Dios los usó,
¿verdad? Ellos se dejaron usar, tomaron el tiempo, amén, y vinieron y nos daban las enseñanzas, las clases, nos hacían preguntas, amén, y Dios bendiga a los hermanos Andrade, amén, que han sido una parte fundamental en nuestro crecimiento, amén. Dios los usó y los sigue usando. Ellos son pastores en Sacramento. Enviamos palabras de bendición hasta donde ellos se encuentran, amén. Dios bendiga sus vidas y los prospere, así como prospere su alma. Entonces, si notan, siempre hay alguien que Dios usa y que paga el precio, amén. Entonces, nosotros hemos estado hablando la palabra de Dios. Nuestro trabajo es compartir, hablar la palabra de Dios y practicarla. Amén. La Biblia es un libro práctico. Pero le digo, podemos pasar años, ¿verdad? Años y años y no aprender a estar ahí dándole vueltas. Solo, ¿verdad? Pareciera que solo cambiamos de religión. Amén. Antes íbamos los domingos, ahora cambiamos de religión, solo vamos los domingos. Ahora ya ni vamos los domingos, ¿verdad? Así que su trabajo o nuestro trabajo es conectarnos de manera virtual por las redes sociales, amén. Ya si no lo hacemos, amados hermanos, ¿verdad? Es tremendo esto porque podemos caer al riesgo de enfriarnos, ¿verdad? De escuchar otro tipo de doctrina, amén. Y podemos hacerlo, pero no debemos. Acuérdense que si estamos recibiendo una semilla y las mezclamos con otras semillas, a la larga se echan a perder. Entonces tengamos cuidado, amados hermanos. Si Dios te ha puesto en un lugar, sé fiel, conéctate, aprende y no hay excusa, amén. Entonces yo te invito a que sigamos aprendiendo y que el Señor nos dé lengua de discípulo y nos despierte el oído para escuchar como los discípulos, amén. Es importante esto, amén, para poder crecer, para poder aprender. Como le decía, amado hermano, esto de ser flechas, ¿verdad? Para llegar a ser flechas, porque una cosa es ser flechas y otra ser arquero. Amén. El arquero es el que lanza las flechas. La palabra de Dios es práctica. Amén. Necesitamos practicar, ¿verdad? Sí, hasta que la práctica hace al maestro, dicen, amén. Entonces, es importante perseverar, practicar hasta alcanzar la excelencia. Amén. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Entonces no basta solo con creer. Amén. Acuérdese que los demonios creen y tiemblan. O sea que, ¿verdad? No es solo yo creo en Dios, ¿verdad? Y hasta ahí. Amén. Entonces está en nosotros el anhelar crecer. Amén. Y como veíamos en este versículo, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece, ¿verdad? Creer y obedecer son dos cosas muy diferentes. Amén. Y muchas veces, amados hermanos, cuando Dios da órdenes, no da explicaciones. Amén. Cuando somos obedientes, cuando queremos crecer, queremos avanzar, como este camino es por fe, amén, es de fe, necesitamos que nuestra fe se active, en nuestra fe hayan obras, amén. La fe y las obras van juntas, así es que sigamos adelante. No sé cómo tú te catalogues o cuando te dicen usted a qué iglesia va o qué religión es, amén. Acostumbramos a decir, yo soy evangélico, ¿verdad? Porque lo escuchábamos y a veces no sabemos qué quiere decir ni la palabra evangélico. Entonces decíamos, cristiano también, yo soy cristiano, ¿verdad? Y soy creyente también. Y otra palabra, discípulo. Si nota, cuando decimos que somos discípulos es porque somos estudiantes, somos alumnos, hay un maestro que te enseña, amén. Y el pastor, por lo general, tiene que tener dos ministerios primarios.
pastor y maestro. Amén. Porque necesitamos, así como Jesús predicaba, también enseñaba. Pero Jesús enseñaba más que predicaba. Amén. Él enseñaba más. Entonces debemos de cambiar el título. Somos discípulos, amén, de Cristo. Me llamó mucho la atención esta diapositiva, amados hermanos, porque miren, hay arqueros, o sea, los que lanzan las flechas, ¿verdad? Sabemos que Dios, ¿verdad?, cumple una función así también, perdón, pero también, como le digo, hay líderes que nos van a lanzar un día, Dios los va a usar a ellos, y veía en esta imagen, fíjese que no hay excusa, ¿verdad? Uno de ellos, si nota, no tiene un brazo y se las ingenia para lanzar la flecha. El otro no tiene un brazo también y usa la boca, ¿verdad?, para estirar, y déjeme decirle que es un esfuerzo, se necesita práctica para hacer eso. Y hay otro que está en silla de ruedas, amén, pero él sí puede usar sus dos brazos. Entonces tal vez nosotros como líderes, ¿verdad?, porque no somos perfectos, tenemos deficiencias, tenemos rajaduras todavía, amén. Tal vez tenemos problemas de formación todavía no hemos dado la talla, amén. Pero no por eso podemos menospreciar a los líderes, ¿sí? Porque Dios los ha puesto con un propósito, amén. Y es para bendecir su vida, para formarte, amén. Así es que no nos fijemos en las rajaduras, porque todos tenemos rajaduras, amén. Y todos flaqueamos, todos tenemos cola que nos pisen, como dicen, ¿verdad? Amén. Entonces, el único perfecto es Dios, y Él hace las funciones de arquero muchas veces, ¿verdad? Él lanza, amén. Pero Él usa a sus siervos, a los 5 ministerios también, amén, para que crezcamos y demos fruto. Hay un grupo que se llama los simpatizantes, los creyentes y los discípulos. Si nota, tal vez tú llegaste a ser un simpatizante. Yo me acuerdo muy bien, así empezaba, me gustaba cierta iglesia, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, de ahí me invitaban a otra, iba, ¿verdad? Empecé a ir, fui con los bautistas, con los pentecostales, asambleas de Dios. Esos fueron en mis inicios. Y Dios me fue llevando, ¿verdad? Y déjame decirte que le doy gracias a Dios por sus procesos, amado hermano. Gracias al Señor, amén. Porque Él tuvo paciencia conmigo. Así es que yo debo tener paciencia con las personas que Dios ha puesto a mi cuidado. Así también tú, amado hermano, ¿verdad? Si eres oveja, necesitas paciencia. Y los líderes, ¿verdad?, necesitamos paciencia también. Y el otro grupo, como les decía, que este está más claro, ¿verdad? El número 1 es el de oyente, el 2 creyente, el 3 discípulo, el 4 siervo, hasta llegar a ser amigo de Dios, amén. Así es que si nos falta, amados hermanos, echémosle ganas, crezcamos, y un día Dios te va a usar, amén. Pero necesitamos pasar estas etapas, amén, para poder servir a Dios y entender su voluntad. Como les decía al principio, también hay diferentes tipos de flechas, ¿sí? No sé, ¿verdad?, cómo te catalogues tú, ¿verdad? Cada quien se conoce cómo es, amén. Entonces, las flechas tienen su diferente función de acuerdo al arquero, cómo la va a usar, como le digo, pero, ¿verdad?, es necesario saber que hay diferentes tipos de flechas, porque mire, no todos somos iguales. Usted es único, yo soy único, amén, y venimos de diferentes países, y Dios no mira el país, la raza, ¿verdad?, tu condición social. Dios no mira tu color de piel, amén. Si eres
estudiado o no, ¿verdad? Cuando Él llama, llama con propósitos, amén. Así es que es importante, amados hermanos, ponernos en las manos de Dios, en las manos de sus siervos y dejarnos moldear, amén. Porque Él es el alfarero y Él sabe lo que hace, amén. Como les decía, aquí podemos ver, hay diferentes tipos de flechas, ¿verdad? Y cuando la flecha ya está terminada, preciosa la flecha, ¿verdad? Los arcos y la aljaba, todo eso tiene su función. Entonces, lo que Dios quiere en todo esto, amados hermanos, Él quiere exhibirnos, pero para hacer un producto terminado es un proceso, amén, ¿verdad? Mire, aún, ¿verdad? Hablando de instrumentos, ¿verdad? De lo que Dios puede usar, David agarró 5 piedras, amén, 5 piedras agarró, pero no eran cualquier piedra, eran piedras de río, amén. Las piedras, ¿verdad? Entre ellas se pulen, ¿sí? Y es tanto cuando se frotan, ¿verdad? Y el agua quedan redonditas y lisitas, amén. Entonces, eran piedras especiales, piedras que fueron tratadas, amén. Llevaron un proceso. Y David seleccionó las mejores. Eran 5 piedras. Algunos dicen que representan los 5 ministerios. Otros dicen que Goliat tenía otros 4 hermanos, ¿sí? La Biblia enseña que tenía más hermanos. Y por si se le ponían así al brinco, ¿verdad? Querían también, ya llevaba las 4 piedras David, amén. Iba listo, preparado para toda buena obra, amén. Entonces, cuando dejamos pulir, amados hermanos, ¿verdad? Cuando Dios nos agarra en su onda o en su arco, y acuérdense que, ¿verdad? Él no falla, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con David y Goliat, amén. Entonces, es muy importante los procesos de Dios, amados. Hechos 5:14 nos dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Amén. Entonces, si nota, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor está creciendo. Amén. Y hay fiesta en los cielos cada día, porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, pero no se queda solo allí. Amén. Debemos de ir buscando la excelencia, crecer. Amén. No podemos quedarnos solo con, ahora ya acepté a Cristo, ¿verdad? Ahora pues ya me bauticé también, pero debes ir creciendo y buscar, ¿verdad? Una iglesia que se predique el evangelio completo, la palabra de Dios, amén. No solo se predique, ¿verdad?, lo que conviene, un evangelio gusto al cliente, ¿verdad?, sino que donde se predique la sana doctrina, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Cruzando la línea de creyente a discípulo. Amén. Yo te invito esta noche, amado hermano, si tú no has cruzado esa línea, amén, necesitas hacerlo. Haz un acto de fe y dile, Señor, yo quiero crecer, ¿verdad? Yo no quiero ser igual, yo quiero aprender tu palabra. Y si Dios tiene un ministerio primario para ti, ¿verdad? Si quieres ser maestro en la congregación donde estás, maestro de niños, ¿verdad? Hay muchas áreas en las que puedes ser formado, ¿sí? Amén. Entonces, no hay excusa, necesitamos cruzar la línea, amén, de creyente a discípulo. Hay una expresión, no sé si yo tenía un libro, pero lo doné, lo regalé a alguien, ¿verdad? Y el libro se titula El discípulo no nace, se hace. Amén. Todos necesitamos ser enseñados, incluso Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, dice que Él aprendió obediencia. ¿Sí? Amén. Él creció en gracia, en conocimiento, en estatura, en todo. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de crecer. Entonces, para poder tú ser una flecha que Dios puede usar y después un arquero, amén. Porque mire, en la imagen vemos que es el arquero, ¿verdad?
y pongámosle que el maestro es el que tiene la manzana, ¿verdad? Y lo va a probar y le va a decir, a ver, ¿cómo estás de puntería? Pero si no ha sido un buen discípulo o el maestro no le enseñó muy bien los principios básicos, amén, los principios elementales, amén, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal no me dejaría que mi principiante, yo sé cómo está, ¿verdad? Que agarrar el arco y la flecha ¿verdad? Y yo me pusiera una manzana aquí. Vamos a ver si le atinas. Amén. No sé si usted se atrevería, pero creo que no. Amén. Entonces, necesitamos, para llegar a ser maestro, necesitamos ser buenos alumnos, buenos discípulos. Amén. Y esto se puede aplicar a diferentes áreas de nuestra vida, de nuestro servicio. Por ejemplo, si tú eres cantor y quieres llegar a ser director, tienes que aprender a seguir al director. No te vas a poner ahí a competir, ¿verdad? Sí. Y te pase lo que le pasó a una hermana, ¿verdad? Cuando a la hora de probar el sonido, amén, ¿verdad? Hermana, pruebe su micrófono, le decía, le bendiga, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y a la hora de cantar, hermano, la que más gritaba, ¿verdad? Entonces ahí el del sonido creo que le bajaba, amén, o le ponía mute, no sé qué hacía, pero la hermana pues no usaba su voz o no lo probaba bien el micrófono, ¿verdad? Y a la hora de cantar, de ser el coro, ¿verdad? Ella quería ser la directora, ¿verdad? Se veía más que todos. Y entonces, ahí el sonido se la ingeniaba. Entonces, amados hermanos, es muy importante ser un buen discípulo o dejarse discipular en todas las áreas que Dios te vaya a usar. Amén. Para cumplir el propósito de avanzar en el reino de Dios tenemos que estar fundamentados en Cristo. Los discípulos siempre estaban con Jesús, aprendían de Él y le obedecían. Ser discípulo implica compromiso a recibir instrucción y disciplina. Esto es para ayudarnos a crecer y a equiparnos y así caminar como hombres y mujeres de propósito. Amén. Me recuerdo, mire, quiero contar esta experiencia porque ahorita me acabo de acordar. Fíjese que en cierta congregación el pastor me delegó a mí de que me hiciera cargo del servicio. Y me dice, me dio instrucciones y me dijo, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder estar yo allí. Ya tengo alguien que va a predicar, ¿verdad? Y solo háganlo culto de oración. Oren, intercedan, ¿verdad? Y de ahí le pasan el tiempo al hermano que va a predicar, que va a dar el estudio. Amén, ¿verdad? Entonces yo me hice cargo de la reunión. Empezamos íbamos a orar, ¿verdad? Y les dije el grupo de alabanza, porque algunos ya estaban afinando, otros, ¿verdad? Estaban allí los cantores, el del bajo, amén. El pianista iba a predicar, pero dijo, iba a tocar el piano, pero dijo que no le iba a tocar, mejor que oráramos y así sin piano. Entonces, pero el problema fue que el del bajo, el bajista, ¿verdad? Se puso en el piano y no sabía tocar el piano, solo tin, 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 tin. Entonces, a la hora de orar, interceder, iba a estar distrayendo, ¿verdad? Y yo no lo vi correcto y le dije a todos, ¿sabes qué? Solo el que va a interceder, solo el que va a orar se va a quedar arriba. Pero él no le gustó y quería estar allí, ¿verdad? Y total que no se bajó. Fíjese, no siguió las instrucciones. Y al final del servicio, yo me le acerqué y le dije, mira, fíjate que el pastor me dio instrucciones, a mí me dejó a cargo del servicio, amén. Y lo decidimos hacer de esta forma. Y le dije, pero tú te quedaste arriba y no vi correcto yo, ¿verdad? Y me dice, no, yo no veo nada de malo, me dijo él. Si quiere, pregúntele al pastor, ¿verdad? Todo así como diciendo, no, pues el que está mal es usted, ¿va? Yo estoy bien, ¿verdad? Pero es bien triste, es difícil tratar con la gente, ¿verdad? Que quiere hacer lo que ellos quieren y no estar en un mismo sentir, amén. Entonces, se vio mal, ¿verdad? Y yo me sentí mal a la vez porque de ver, pues, que él no quiso estar en un mismo sentir con nosotros.
que hubiera sido un buen músico y todo, aún así, ¿verdad? Pero no sabía ni tocar el piano bien, pero ¿verdad? No quiso sujetarse, voy a usar la palabra así, ¿verdad? Pero fue una experiencia y son cosas que nos pasan como escuela, amén. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debiera ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Entonces, interesante esto, como les decía, hemos tenido o tenemos personas, ¿verdad?, que están congregando con nosotros que nunca han escuchado una palabra. Y se les dice, hermano, usted puede servir, ¿en qué área le gusta servir? Y te dicen, ahorita no. Amén. ¿Sí? Imagínense, después de tanto año en los caminos del Señor y tal vez hay áreas en la vida, hay problemas, ¿verdad? Que a veces no, las ovejas no toman la Santa Cena y se quedan así, ¿verdad? Y no van con el pastor y le dicen, hermano, necesitamos ayuda, necesitamos oración, estamos pasando por esta situación, amén. Queremos crecer, pero esto no nos deja, amén. Entonces, no les podemos ayudar así, ¿sí? Entonces, necesitamos salir de esa condición y ser discipulados y ser enseñados. Marcos 8:34, y amando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Dios me ha estado inquietando mucho a que haga énfasis en esto, porque solo así podemos avanzar, hermanos. Dice, hay 3 cosas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero ¿cómo cuesta? Amén. Negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, tome su cruz y sígame. O sea, son cosas básicas, son pasos que debemos de dar, amados hermanos, para que podamos crecer. Amén. Quiero repetir una vez más la diferencia entre un creyente y un discípulo. Lo voy a leer rápido, no me quiero detener en esto. Amén. Tal vez a ustedes se le quede algo. Número 1. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Número 2. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está destetado para servir. Mira Samuel 1:23-24. El creyente gusta del halago. El discípulo del sacrificio. Juan 2:1 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Amén. Entonces los discípulos siguen a Jesús, están donde Él está. Amén. Entonces si el pastor o tu líder dice, hermanos, tenemos discipulado hoy, hermanos, conéctense, ¿verdad? Entonces el discípulo no hay necesidad de andarlo, ¿verdad? De andarlo llamando, de andarle, hermano, conéctese, por favor, hermano, hágase el favor, ¿verdad? Entonces ellos ya saben la hora, el día, amén, y así se alimentan, amén. ¿Por qué? Porque son obedientes. Continuamos, número 6, el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. Vamos a poner aquí el reloj, hermanos, porque, ¿verdad? Para no estar pendientes del tiempo. Dice, el creyente busca que le animen, el discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tarea, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Amén. Son diferencias entre discípulo y creyente.
Mateo 16:20 nos dice: entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Amén. Entonces podemos ver los discípulos reciben instrucciones y son obedientes. Amén. Continuemos, número 11. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. 12. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El 14. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente se sienta para adorar. Amén. El discípulo le anda adorando. Mateo 21:6. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. El 7. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Entonces, como le digo, los discípulos reciben órdenes y las ejecutan, ¿verdad? Entonces no cuestionan al maestro, ¿sí? Porque el maestro sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo, sabe lo que quiere. Amén. Seguimos el 16. El creyente pertenece a una institución. El discípulo es una institución él mismo. 17. En el creyente la unión del Espíritu Santo es confirmación y meta. En el discípulo es medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. El 19. Los creyentes aumentan la comunidad. Los discípulos aumentan las comunidades. El 20. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron el mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. Amén. Así que hay que tener cuidado, amados hermanos. Hay que nosotros trastornar al mundo y no que el mundo nos trastorne a nosotros. Amén. Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Entonces, en otras palabras, amados hermanos, cuando hablamos de un creyente, de un discípulo verdadero, ¿verdad? El discípulo es fiel, sigue a su maestro, sigue las instrucciones de su maestro. Amén. El 21. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. 22. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. Precioso esto. Los creyentes destacan llenando el templo, los discípulos se hacen para conquistar el mundo. Amén. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Amén. No solo se quedan adentro, ¿verdad? Porque adentro es fácil gritar, decir gloria a Dios. Pero, amén, cuando salimos afuera es el problema, ¿verdad? Dar testimonio adentro, ¿verdad? Es fácil. Pero afuera es difícil. 25. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. Sin temor, con la ayuda de Dios, avanza. Amén. Juan 20:27 nos dice: luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Podemos ser discípulos, podemos estar siendo discipulados por años, amados hermanos. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, podemos dudar. Y acuérdense que la duda es lo contrario de la fe. ¿Sí? Mientras menos duda haya en nosotros, es mejor. Amén. Podemos agradar a Dios. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que ese camino es de fe. El 26. El creyente hace hábito. El discípulo rompe los moldes. 27. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia real. 28.
La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El 29, el creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. Amén. O sea que vamos avanzando. Acuérdense que los discípulos no siempre fueron discípulos, fueron apóstoles, que quiere decir enviados. Entonces, cuando estamos listos, cuando una flecha ya ha sido preparada, ya ha sido pulida, amén, ya ha sido tratada, está lista para ser lanzada a otro nivel. Amén. El 30. El creyente necesita de campañas para animarse. El discípulo vive en campaña porque está animado. Amén. ¿Cuántos estamos animados esta noche? Amén. Mateo 13:36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Amén. Entonces Jesús con mucho gusto les explicaba que a veces no entendían. Amén. ¿Sí? Y acuérdense que no sé qué tipo de flecha seas tú, cómo fuiste formado o fuiste deformado o solo fuiste uniformado. Amén. Nunca una conversión genuina. Amén. Algunos, miren, algunos han llegado a la iglesia que no se han bautizado, ¿verdad? No, que el pastor, ¿verdad?, dice que no, todavía no, ¿verdad? Y ponen tanta excusa, amén, y la gente con el deseo de bautizarse, ¿sí? Entonces, que nada impida, amén, porque es un paso de obediencia y cosas poderosas suceden cuando nos bautizamos, amén. Entonces, llega todo tipo de flechas a la congregación, ¿verdad? Algunos, como le digo, digan deformados, otra, así soy yo, así me hicieron, ¿verdad? Y yo quiero opinar, me gustaría que se hicieran las cosas de esta manera, ¿verdad? Porque a mí así me enseñaron, y venimos con legalismos, venimos con tantas cosas, con prejuicios, venimos con complejos, amén, con tanta cosa, amados hermanos, y necesitamos que Dios nos cambie, que Dios nos pula, y que, acuérdense que, mira, lo que Dios forma es el carácter, ¿sí? Tu personalidad la dejas. Si eres una persona alegre, ¿verdad?, una persona jovial, una persona, ¿verdad?, que siempre tiene sentido del humor, pero de ese humor blanco, ¿verdad?, ese humor bueno, amén, eso no te lo va a quitar Dios, al contrario, ¿verdad? Si eres una persona sonriente, con más razón ahora, ¿verdad? Una persona alegre, ahora con más razón, porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Diferencia entre el creyente y el discípulo. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Amén. Juan 8:31, entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Amén. Entonces debemos de permanecer. Y el 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, como le digo, esa parte del pulimiento, ¿verdad? Ser enseñados, crecer, ser discipulados, amén. Y una vez, ¿verdad?, cuando estemos listos, Dios nos va a enviar, ¿verdad? Y nuestro anhelo es que Dios nos envíe, mira, no donde nosotros queramos, sino que donde Dios sabe que vamos a ser útiles, que vamos a ser efectivos, ¿verdad? Amén. Lucas 6:13 dice: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Amén. Puede ser que, podemos decir que haya 12 tipos de flechas, ¿sí? Entonces, puede ser que tengamos los 12, ¿verdad? Los 12
que tengamos cada uno de los, ¿verdad? Algo de los discípulos, amén. Solo a Judas, ¿verdad? Hay que calmarlo, no hay que dejar que se manifieste, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tenemos áreas también, ¿verdad? Ellos tenían áreas en sus vidas que necesitaban ser pulidas, ¿sí? Pedro, ¿verdad? Fue de mucho ejemplo, ha sido de mucha bendición. Dios lo trató porque tenía planes con él, ¿verdad? Acuérdense que Pedro pensaba que ya la tenía hecha y todo, pero lo negó, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Él contestaba, sí te quiero, ¿verdad? Lo probó en las tres áreas y en las tres áreas lo negó, en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Entonces, pero fue una, como decía mi hermano, ¿verdad? Ayer en la enseñanza, hermano apóstol, ¿verdad? Fue un, ¿cómo le llaman? Apóstata regresivo. O sea que él regresó, ¿verdad? Lo negó, pero volvió, amén, a los caminos y Dios lo usó. Y hasta hoy día se habla de él, del apóstol Pedro, amén. 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Amén. Así que no hay excusa. Amén. Tal vez tú digas, yo estoy grande de edad, ya creo que ya no me puede usar Dios. Al contrario. Amén. Y al joven también. Amén. Con más razón porque tienen fuerza, ¿verdad? Y Dios los puede usar también a ellos. Pero dice aquí, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Amén. Que Dios use la juventud. Mateo 19:14. Mateo 14:19. Y ordenando a la muchedumbre que se recostaba sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces, como te decía al principio, no sé qué tipo de flecha es la que Dios está formando en ti, ¿verdad? En tu vaso, tu persona. Pero para Dios todos somos importantes, amén. Y todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Así que yo te invito, amado hermano, es que nos pongamos las pilas, amén. Y nos dejemos pulir, ¿verdad? Nos dejemos formar, nos dejemos enseñar, nos dejemos instruir, amén. Mateo 11:1 dice, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Amén. Entonces, Jesús les daba instrucciones. Amén. Sí. Es la importancia de cuando seguimos al maestro, porque el maestro, el buen maestro, ¿verdad? Que guiado por Dios nunca nos va a enseñar mal, nunca nos va a dar un mal ejemplo. Amén. Nunca nos va a dar instrucciones que afecten tu vida y la vida de los demás. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, a menos que te dé instrucciones y tú, como vemos en las flechas, ¿verdad? En la diapositiva, hay una flecha que está en una curva y otra que está como así, ¿verdad? Que Dios te dé que tu líder te dé una instrucción y tú hagas lo que te da la gana, ¿verdad? Sí, como no está el pastor, dice el dicho, ¿verdad? Como no está el gato, hacen fiesta a los ratones. Que no nos pase así, amén. Hoy voy a hacer lo que yo he querido hacer siempre, ¿verdad? Y te va a ir mal. Y es más, le van a dar el reporte al pastor. Mira, pastor, se sucedió esto y esto. Y va a ser difícil que te confíen otra vez, más si te dejaron del líder o te dejaron predicando y predicaste cosas que no, ¿verdad? Que nunca te enseñaron, ¿sí? O predicaste herejías o predicaste, ¿verdad? Hasta blasfemias, ¿verdad? Tengamos cuidado porque vamos a dar cuenta de todo. Amén. Mateo 5:1. Y cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Es muy importante, amados hermanos, estar cerca del maestro, porque vemos en la diapositiva, ¿verdad? Son 6 flechas y todas tienen 16 centímetros. Entonces,
hay una medida que debemos de dar. Amén. Necesitamos ser formados porque solo con esas medidas, ¿verdad? Que tenemos que dar, Dios nos va a poder usar y va a decir, oh, esta ya está lista, y le va a poner en la aljaba, ¿verdad? En la bolsa, y le va a poner todas. ¿Por qué? Porque la va a enviar a un lugar específico, pero para eso las va a seleccionar para ver si ya están listas, amén, si ya están pulidas, amén, y las va a probar, amén. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, es muy importante. Yo les decía el domingo a los hermanos, ¿qué nos mueve? ¿El amor o el temor? ¿Sí? Nos debe mover el amor, porque el amor echa fuera el temor. Amén. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así es que, si os tenéis amor los unos a los otros, seréis mis discípulos, dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Amén. Y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Entonces debemos de dar fruto, amados hermanos. Dice su palabra que somos árboles plantados junto al río, que somos árboles de justicia. Entonces Dios viene por una iglesia llena de frutos. La novia tiene que tener frutos. Amén. ¿Sí? Importancia del fruto. ¿Por qué? Porque por sus frutos los van a conocer. Amén. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, amados hermanos, es importante, ¿verdad? Los dones son importantes, maravillosos en las manos de Dios, ¿verdad? Pero los frutos son importantísimos en este caminar. Todo tiene su tiempo. Ya estoy concluyendo. Todo tiene su tiempo. Tu tiempo de flecha y tu tiempo de arquero. Amén. Como le digo, todos pasamos por un proceso. ¿Sí? Hay hermanos que ya van más avanzados que yo. Algunos ya son apóstoles, algunos ya son profetas, ya tienen mucha experiencia. Nosotros apenas estamos empezando, estamos en pañales, como me dijo alguien, ¿verdad? Y sí, amén, estamos aprendiendo y somos una iglesia en crecimiento. Y es importante, amados hermanos, entender los tiempos de Dios, porque el Cronos, ¿verdad? Es ese tiempo que vivimos, ¿verdad? Es el tiempo, la hora que, ¿verdad?, que estamos contando, ¿verdad? Pero el Kairos es el tiempo de Dios, ¿sí? Y necesitamos entender el tiempo de Dios, amén. Y, como le digo, el tiempo de ser flecha y tiempo de ser arquero. Todo tiene su tiempo. Quiero concluir una vez más con esta diapositiva y recordarte que debemos de avanzar, amén, para ser usados, ¿verdad?, para ser lanzados, para ser flechas que lleguen del blanco, amén. Y debemos de pasar los procesos, que es primero oyente, creyente, discípulo, siervo, hasta llegar a ser amigo de Dios, amén. Y quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Que Dios nos concede, amados hermanos. Y yo te invito a que crezcamos juntos y le demos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar en casa. Amén. Hemos crecido como personas, como esposos, como amigos. Amén. El entender más a nuestras esposas es muy importante, ¿sí? Y a nuestros hijos, dedicarles el tiempo. Amén. Dedicarles a no solo ser proveedores, sino que ser también amigos de nuestros hijos, ¿verdad? Y hablarles la palabra, enseñarles la palabra de Dios, que es la mejor herencia que les podemos dejar. Amén. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar en casa, y esperamos ser de bendición, amados hermanos. Estamos para servirle. Soy su servidor José Ramírez, y
Es un placer, amados hermanos, estar compartiendo lo poco que Dios nos da, amén. Y debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios me los bendiga mucho. Deseo que prosperen así como prospera su alma. Recuerde que somos prosperados por la palabra y debemos de ser agradecidos a Dios en todo tiempo y por todo. Amén. Dios me los bendiga, los cuida, los proteja. Amén. Y recuerde que Cristo viene pronto y necesitamos dar frutos, necesitamos prepararnos, ¿verdad?, para ese encuentro con el amado. Y gracias a Dios por este año de la reconciliación que está terminando, pero como nos han dicho, cada proclama, ¿verdad?, no tiene fecha de vencimiento, sino que en su momento necesitamos aplicarla otra vez, amén. Y este año es el de la reconciliación y esperamos la siguiente proclama, a ver qué Dios tiene para nosotros, amén. Y gracias a Dios por este tiempo. Dios me los bendiga y los cuida mucho, amén. Padre, gracias te damos por este tiempo que a ti te ha placido que estemos aquí, Señor, transmitiendo desde nuestra casa, de nuestro hogar, Señor. Te ruego que extienda tu mano de misericordia, Padre, sobre esta casa, sobre todos los que habitan en esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos por nombre. Bendice a mis hermanos que se conectan, Padre, y los que se van a conectar después, Señor, bendícelos, guárdalos, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre sus vidas. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de bendición, de fortaleza a nuestro apóstol Sergio Enríquez hasta donde se encuentra, Señor. En el nombre de Jesús síguelo usando, Padre. Gracias por su vida, Señor, y su familia. La bendecimos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y ha sido un placer. Amén.